académica que es Diápolis, y también agradecer a todas las personas que están conectadas por el interés en el tema, y además, pues, ¿no?, que esta noche tenemos la oportunidad para desarrollar esta figura jurídica muy poco estudiada, conocida, pero actualmente ha cobrado una relevancia importante, ¿no? Esta figura jurídica se incorporó en nuestra legislación allá en el año 2008, hace ya como aproximadamente 12 años, ¿no? Sin embargo, recién se ha hecho conocida, se ha difundido y se ha sometido al debate a partir de la separación de esa pareja bastante mediática, como es el señor Rodrigo Cuba y la señora Melissa Paredes, ¿no? Quienes conciliaron mediante una conciliación extrajudicial, arribaron a un acuerdo de que el régimen bajo el cual se iba a adoptar la vida familiar de su hija iba a ser por una tenencia compartida. Eso tuvo una gran cobertura en la prensa y en diversas plataformas, que se llegó a difundir ampliamente, ¿no? Al menos conocer, porque antes ni siquiera se conocía ni se hablaba mucho de esta modalidad de tenencia. Y actualmente, pues, sigue el debate porque surgió dos proyectos de ley, la 1120 y la 1096-2021, ambas proponen dar un mayor desarrollo a esta figura jurídica de la tenencia compartida. Actualmente está pendiente su aprobación, no se sabe si se va a promulgar por insistencia o no, y ha generado muchas voces discordantes, muy amplias, sobre todo de los movimientos feministas, ¿no? Y bueno, no les diré mi postura porque creo que si escribí un libro, más o menos saben un poquito de que estoy sí a favor de la tenencia compartida, pero también tengo muchos puntos en comunes con los movimientos feministas, que no se debe dar el caso generalizado o para todos los casos, ¿no? Ese es el punto en común. Pero el día de hoy lo que quiero yo desarrollar con ustedes es desarrollar ampliamente este tema, pero desde bases doctrinarias y legislativas para que cada uno se forme su propia postura, tome una posición. Es bueno tener un sentido crítico en esta época en que actualmente nosotros vivimos, donde está muy en boga la posverdad, esa verdad que no es objetiva, sino es la mediática, la que se forma por la opinión, por los medios masivos de comunicación, donde se distorsiona muchas veces la verdad y la realidad, ¿no? Entonces es por eso que siempre que uno quiera tomar una postura hay que debidamente informarse y remitirse, de ser posible, a las fuentes originarias para lograr una mayor investigación y una postura con una solvencia doctrinaria y legislativa, sobre todo en nuestro campo. Bueno, en la sesión académica, en el temario que me propuso desarrollar nuestro querido amigo y colega Ride, se propuso que abordemos 7 tópicos, que es la definición de la tenencia compartida, sus ventajas, sus desventajas, la tenencia compartida a nivel jurisprudencial, la tenencia compartida en el derecho comparado, la tenencia compartida desde el ámbito psicológico y las modificatorias que nos traerían de aprobarse esos proyectos. Hay bastantes cosas, bastantes comentarios en el chat. Bueno, seguiré. Ya en algún momento desarrollaré sus preguntas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de desarrollar en toda esta noche, en estas 2 horas. Pero previamente a abordar la definición de la tenencia compartida, es importante conocer cómo se ha llevado a cabo la evolución de la patria potestad, ¿no?
cómo ha evolucionado en estos tiempos la patria potestad. Y lo voy a tratar muy sucintamente y desde el campo básicamente de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque sé que creo que ha habido una sesión anterior en que han abordado también este tema, entonces voy a ser bastante breve para lograr llegar al punto, ¿no? Que es abordar más ampliamente la tendencia compartida. Bueno, partiendo de ahí, como ven, por favor, me confirman si todos están viendo las diapositivas. Como se ven en las diapositivas, sí, ¿no? Primero, la patria potestad surge en el derecho romano, se llama denominada patria potestas en esa época, y además, ¿no? El padre siempre tiene que ser de sexo masculino, el padre es denominado pater familias, ¿no? En esta época, el pater familia tenía una autoridad total, un poder total y absoluto, no solo sobre el hijo, por eso está en esta parte inferior, sino también sobre la madre, también sobre mejor dicho, su cónyuge, sobre su nuera, sobre sus nietos, los esclavos, sobre todos ellos. Y ese poder absoluto, ese derecho absoluto que tenía sobre aquellos, porque ellos eran considerados su propiedad, ¿no? Ese poder absoluto que tenía solamente contemplaba derechos, no obligaciones. Y además duraba era vitalicio, se extendía mientras el pater familia estuviese vivo. Es por ello que tanto a la madre y al hijo, porque esa es la relación jurídica que hoy vamos a analizar, se encontraba en la parte inferior. Ahora, un segundo punto de evolución de la patria potestad se da previo y en nuestro caso en particular, previo a la ratificación de la convención por nuestro país, de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue el 4 de septiembre de 1990. Previo a eso, entonces vamos a analizar cómo era antes de la convención la patria potestad, o cómo se entendía. Entonces, la patria potestad previa a la ratificación de nosotros, de nuestro país, en la Convención sobre los Derechos del Niño, estaba regulado, y es en general el derecho de familia, el derecho de los niños y adolescentes, está regulado bajo la doctrina de la situación irregular. Esta doctrina de la situación irregular, ¿en qué consistía? ¿No? En la doctrina de la situación irregular, el hijo o el niño y adolescente no era considerado un sujeto de derecho, era considerado un objeto de derecho. Y al ser considerado objeto de derecho, estaba en una situación inferior al padre y a la madre. Sin embargo, sí se buscaba su protección. Pero esta protección que se recaía sobre el niño y adolescente podría implicar la restricción y vulneración de sus derechos. No había un límite. Entonces, consideramos así que el padre y la madre en este momento tenían ya iguales derechos y obligaciones respecto a su hijo para su cuidado, defensa, a nivel personal, patrimonial, sí, pero cuando tendrían que ejercer algún tipo de protección, podrían vulnerar o restringir sus derechos. Y no solo los padres, sino también las instituciones públicas. Voy a poner un ejemplo un poquito, a ver si se me comprende. Digamos que un adolescente de 13 a 14 años esté actualmente, ¿no?, andando por las calles sin ningún tipo de cuidado por parte de un adulto, no tiene padres, hermanos, ni tíos, ni nadie que se ocupa de él. Entonces, bajo esta doctrina, ¿qué haría el Estado? Y por muchos años se actuó de esa manera. Bueno, entonces, estar en la calle, en la noche, expuesto a diferentes peligros, sin ningún cuidado, es muy peligroso, y por su interés superior,
o por su bienestar o por protegerlo, es mejor llevarlo a un lugar donde pueda estar bajo cuidado, reciba alimentación y supervisión de un adulto. Qué mejor lugar que ellos los llevaban en esa época, inclusive los llegaban a trasladar a lo que hoy conocemos como centros juveniles, como Maranguito. Entonces, era lograr su protección sin tener en cuenta sus derechos. ¿Por qué? Porque otro adolescente, también por más que tenga cuidado, familia o padres que los cuiden, que hayan cometido un ilícito penal, ¿no? O conflicto como en la ley penal, como se llama prácticamente parece en el Código de Responsabilidad Penal, y van ahí, ¿no? Como una forma de sanción al cumplir una medida socioeducativa de internamiento, que es la medida más grave inclusive. Entonces, como vemos, en este caso, al otro adolescente, que en esa época muchas veces se llamaba que se encontraba en situación de abandono, ¿no? Llegaba al mismo lugar, se vulneraba su derecho a la libertad por buscar una protección. Esa es básicamente la lógica de la doctrina de la situación irregular, ¿no? Y ahora bien, en el tema en el estadio actual en el cual nos encontramos en relación a la patria potestad, desde la promulgación, o mejor dicho, desde la ratificación de nuestro país, por parte de nuestro país a la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue el 4 de septiembre de 1990, cambiamos de doctrina. Pasamos de una doctrina de la situación irregular a una doctrina de la protección integral. Y ahí la visión es diferente. ¿Por qué? Y aplica para todos, ¿no? No solamente para el tema de la patria potestad. ¿Por qué? Porque ya en este estadio, como pueden ver en las diapositivas, el niño y adolescente y en su oportunidad hijo, ¿no? Es considerado un sujeto de derecho, tal cual lo son ambos padres, por eso están en la misma línea, ¿no? Entonces, sin embargo, aún así se le reconoce algo más, ¿no? Es un sujeto de derecho especial que requiere una mayor tutela, una mayor protección de sus derechos que como son en relación a una mayor protección de sus derechos. ¿Por qué? Porque están en un proceso de desarrollo, a diferencia de sus padres, ¿no? Y esta doctrina de la protección integral no solamente lo reconoce como un sujeto de derecho, sino también dice, sí, es cierto, hay que proteger a los niños y adolescentes, sí, pero ¿cómo? Es protegiendo sus derechos, promover, reconocer y garantizar todos sus derechos. Por ello, la protección no puede implicar una vulneración o una restricción a sus derechos. Eso es la lógica, ¿no?, de la doctrina de la protección irregular. Por eso, ya viendo el tema de la patria potestad, el ejercicio de los derechos y obligaciones que tienen los padres frente a sus hijos no son ilimitados, no son absolutos, tienen límites. Y este límite, ¿no?, y además la Convención sobre los Derechos del Niño en relación a la patria potestad los denomina responsabilidad parental, el cual es un conjunto de deberes, conjunto de derechos que tienen los padres, pero no es un poder, porque no es un poder absoluto, es limitado, y tienen límites para ese ejercicio de la patria potestad, que ahora lo vamos a pasar a ver. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuáles son esos límites? Y eso es la patria potestad, cómo se debería entender actualmente desde la Convención sobre los Derechos del Niño, inclusive al ser ya ratificados por nuestro país, ¿no?, entra a ser derecho interno y tiene el mismo rango que la Constitución política, no nos olvidemos de eso. Por eso hay control difuso y control de convencionalidad, cuando la interpretación vulnera la Constitución o este tipo de tratados que versan sobre derechos humanos, ¿no? En este caso, la responsabilidad parental, como lo llama la Convención,
tiene dos límites: el principio del interés superior del niño y la autonomía progresiva del niño. Ahora, el principio del interés superior del niño, creo que esto es un principio bastante conocido. En el tema de la autonomía progresiva del niño, esto está vinculado a el derecho que tiene el niño a ser oído, ya que su opinión sea tomada en cuenta. Además, guarda relación a la representación que que ejercen los padres respecto a sus derechos y obligaciones. A mayor edad, mayor madurez, mayor discernimiento que alcanza el niño o adolescente, menor será la representación o el apoyo que puedan brindar sus padres para representarlos, ¿no? Esos son los dos límites que tienen. Bueno, ya, entonces, continuando, ¿no? Como vemos, y se preguntarán, entonces, ¿qué es la patria potestad actualmente, no? Bueno, en realidad, la patria potestad o responsabilidad parental, como lo llama la Convención sobre los Derechos del Niño, tiene dos contenidos, dos derechos que lo contienen, que son la base y el soporte sobre que esta figura jurídica descansa. Es el principio de coparentalidad y el principio de corresponsabilidad. Estos principios los voy a explicar en la siguiente diapositiva. Adicionalmente a ello, y para que también lo tengan en cuenta, la Constitución Política del Perú en relación a la paternidad y maternidad responsables dice lo siguiente en el artículo 6. La política nacional de población tiene como objetivo difundir y promover la paternidad y maternidad responsables. Entonces, lo que se busca, ¿no? Lo que busca, y entiendo que es política del Estado a fin de cumplir este precepto que tiene la Constitución Política, es que todos los progenitores del Perú, todas las madres y padres del Perú, ejerzan su paternidad o cumplan con su rol materno o paterno de forma responsable. ¿Y cómo sería una paternidad y una maternidad responsable? Observando y cumpliendo estos derechos que le estoy hablando, ¿no? El derecho a la coparentalidad, el derecho a la corresponsabilidad, y teniendo como límites o como tope para el ejercicio de su rol parental el principio del interés superior del niño y también la autonomía progresiva. Ya, entonces vamos al otro. Bueno, acá está hablando un poco del principio de interés superior del niño, pero vamos a avanzar mejor a la siguiente diapositiva, que es respecto a al principio de la coparentalidad. Me avisan si voy muy rápido, por favor. La coparentalidad es un principio de derecho que tiene como centro para lograr su comprensión e interpretación a la perspectiva del hijo. Es el derecho que tienen los niños y adolescentes a relacionarse con sus padres, a ser cuidados por ellos. Tiene como finalidad garantizar la continuidad de las relaciones afectivas que sostienen con sus dos progenitores, aún en un contexto de crisis o separación de sus padres, ¿no? Esa es la coparentalidad. Esta coparentalidad es un principio que está en el artículo 7.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 9.1 y 9.3, y los vamos a desarrollar cada uno. Ya, a ver, vamos a leer qué es lo que dice sobre la coparentalidad, porque es importante saber desde dónde surge
cómo nacen estos derechos y cómo ha llegado a sentarse en nuestro ordenamiento jurídico interno. Entonces, el artículo 7.1 señala lo siguiente: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, su primer derecho, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. ¿Ok? Entonces, no solamente tiene que conocer quiénes son sus padres, sino también debe, es un derecho del niño ser cuidados por ambos progenitores, para que vayamos entendiendo un poquito. Y el artículo 9.1 señala lo siguiente: los estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Entonces, señores, acá está clarísimo. O sea, ¿cuál es el derecho del niño? El derecho del niño es a no ser separado de sus padres. Salvo, hay una excepción, a reserva de revisión judicial. ¿Qué significa eso? Previo un pronunciamiento de un juez que haya evaluado el caso y que diga que efectivamente, luego de haber cumplido con todo el procedimental, del proceso, del procedimiento, que esa separación sea conforme al interés superior del niño, o sea, es que lo beneficie, ¿no? Ahora, hay otro punto aparte. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares. Y da un ejemplo, ¿no? Cuando el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres. Creo que este es el ejemplo que mucho es usado, y es más, ¿no? Creo que es uno de los que más, uno de los puntos por los cuales también hay más oposición a esta figura de la tenencia compartida y la violencia. Pero entonces lo que está diciendo acá es, bueno, se alega violencia y ya automáticamente tú pierdes, el progenitor pierde el derecho a, bueno, el niño pierde el derecho a ser cuidado por el padre, no. O sea, aun cuando se trate de casos de violencia, esta separación tiene que ser evaluado por un juez, no es automático. También hay otro ejemplo, o cuando estos viven separados, o sea, cuando los progenitores viven separados, y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Estamos hablando en este punto ya un poco más entrándonos a la tenencia o a la definición de la tenencia. Claro, acá dice, sí, también en estos casos que se debe determinar dónde va a residir el niño, puede ser necesario que sea sometido a un procedimiento judicial. Puede ser necesario. O sea, también si es de común acuerdo ya sería innecesario, ¿no es cierto? Entonces, ahora vemos el artículo 9.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dice: los estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. Como vemos, de este artículo o de estos dispositivos legales, siempre el límite es el interés superior del niño. Ahora, en el artículo 9.3 señala el derecho del niño a que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular. Este derecho, este artículo sustenta el derecho de visitas, pero también, y vamos a ver, sustenta el derecho a la patria potestad, también el derecho de tenencia. Lo sustenta, sí, pero con diferentes matices, pero sí es parte. Entonces, por eso estamos analizando esta parte primero, la coparentalidad. Entonces, ¿qué podemos decir? La coparentalidad se centra, el centro es el niño y sus derechos. Uno de sus principales derechos es
a ser cuidado por ambos progenitores, mantener las relaciones personales y contacto directo con ambos de modo regular. Y sí, es cierto, puede ser separado de sus padres, pero siempre y cuando haya un pronunciamiento judicial que verifique que esa separación sea necesaria por el interés superior del niño. Y eso también muchas veces, a veces es necesario también para los casos para determinar con quién reside el niño. Entonces, esto es uno de los artículos y por favor quisiera que lo recuerden bastante porque sustenta la responsabilidad parental, la patria potestad, y también, ¿no? En su momento va a tener bastante implicancia en la tenencia compartida. Ahora, el otro principio que tenemos acá es el principio de corresponsabilidad. Este principio o derecho también se centra ya no en el niño, sino se centra en la visión de los progenitores, de los padres. El centro son ellos. Por este derecho, ¿no? Los progenitores tienen la obligación, el derecho de exigir en participar en la crianza y formación de sus hijos con el fin de que se logre un desarrollo integral. Ojo, y digo, y resalto, no significa que en esencia, ¿no? Un reparto o distribución o atribución de funciones, porque las obligaciones y los derechos son comunes. Eso no obsta que en la práctica, ya a nivel de la vida diaria, no se puede hacer algún tipo de concesión o reparto, pero ello no significa perder esos derechos. Lo que busca es que compartan, que ambos progenitores compartan y participen en la crianza de forma activa, equitativa y permanente. Es así que el principio de la corresponsabilidad se centra en el artículo 18.1 de la Convención. Acá señala, los estados partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Además señala, incumbirá a los padres, o en su caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Como vemos, esos son los dos principios en los cuales descansan, se sustentan la responsabilidad parental y además, ¿no? Que en realidad, si bien es cierto, en nuestra legislación todavía lo conocemos como patria potestad, ello no implica que vía una interpretación convencional los jueces y también nosotros interpretemos de esa manera lo que actualmente contiene la patria potestad. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, si se evidencia del primer cuadro, en este cuadro no hay jerarquía. Tanto el padre, ambos padres y el niño se encuentran en una misma nivel, ¿no? En una situación horizontal. Y además pone en evidencia que las relaciones entre ellos son dinámicos, son recíprocos. No es como no es solamente bilateral, ¿no? O unilateral, es recíproco. Y además, ¿no? A diferencia de la doctrina de la situación irregular, se ve que también entre padre y madre surgen derechos y también obligaciones. Y esta forma dinámica de interrelacionarse que se tiene de la patria potestad está en constante riesgo de colisión, sobre todo cuando los progenitores se separan, ¿no? Ya no dejan de vivir juntos. Ya. Entonces,
tanto el principio de coparentalidad y el principio de corresponsabilidad coexisten, se complementan, si se dan cuenta, y son dos caras de una misma moneda. La moneda es la responsabilidad parental o patria potestad. Ahora vamos a ver cómo se ha regulado en nuestro código de los niños y adolescentes la patria potestad. El artículo 74 del Código de los Niños y Adolescentes ha regulado la patria potestad, ¿no? Señala que cuáles son los deberes y derechos de los padres. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad lo siguiente, ¿no? Velar por su desarrollo integral, proveer su sostenimiento y educación, dirigir su proceso educativo o capacitación para el trabajo, tenerlos en su compañía, recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos, representarlos en los actos de la vida civil, mientras no adquiera capacidad de ejercicio, recibir ayuda de ellos. Como vemos, y les pregunto, estos deberes y derechos que señala este artículo serán números clausus, números apertus, en realidad solamente son enunciativos. Sin embargo, si surge algún tipo nuevo, alguna obligación nueva, por ejemplo, acá no está el derecho a la salud, o al menos no lo está de forma expresa, podríamos decir que los padres no tienen el derecho a asegurar el acceso a la salud de sus hijos, pues no, ¿no? En realidad simplemente es un enunciativo. Lo que el principal deber y obligación que tiene el padre es garantizar el interés superior del niño, que significa garantizar y proteger todos sus derechos, ¿no? Tanto la salud, tanto la educación y todos los derechos que pudiera tener, ¿no? Esa es su principal obligación. Por eso solamente este artículo 74 es un enunciativo, en mi opinión. Ahora, quiero que se presten atención. Ahora, ¿en qué sentido? El artículo 75 y 77 señala las causales específicas por las cuales se suspende o se extingue la patria potestad, ¿no? Y como sabrán, no hay una extinción ni suspensión de la patria potestad derivada por la separación de hechos. Entonces, eso es algo que se debe tener en cuenta. La suspensión y la extinción de la patria potestad significa iniciar un proceso judicial y que exista una sentencia en la cual se declare eso, ¿no? Se declare que se ha suspendido la patria potestad o que se haya extinguido. Entonces, eso no ocurre cuando los progenitores se separan de hecho, ¿no? Porque no está incluida como una causal. Ya, teniendo en cuenta eso, pasaremos a, salvo alguna otra pregunta, salvo tengan alguna pregunta, ya, veo algunas preguntas por acá. Antes de continuar avanzar más con el tema, voy a aclarar algunas interrogantes que algunas personas me han indicado. Sí, en relación a la aclaración que están solicitando sobre qué es estados partes, los estados partes son aquellos países en que hubiesen suscrito y ratificado, ¿no?, a la Convención sobre los Derechos del Niño. O sea, todos los países que han firmado, han suscrito y han ratificado su adherencia a la Convención sobre el Derecho del Niño tienen la obligación de garantizar, ¿no?, por ejemplo, el derecho a mantener las relaciones personales y contacto regular con el otro progenitor. Eso, básicamente, básicamente significa eso, y de esa forma se debe entender, ¿no? Ya. Ahora vamos a continuar. Ya.
sobre la pregunta de la doctora Champuñán, y ya hay más preguntas que están surgiendo, y esas preguntas se van a desarrollar con las otras diapositivas. Para llegar a ese punto, en todo caso, voy a continuar. Un ratito, por favor. Me perdí. Ya. Entonces, vamos para poder ya lograr responder a las preguntas que algunos de sus compañeros están haciendo, vamos a ya definir qué es la tenencia. Entonces, hemos dicho que la patria potestad o la responsabilidad parental, como señala la Convención, solamente se suspende y se extingue por causales específicas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la tenencia? ¿Cómo podemos definir a la tenencia? Ya. La tenencia, en principio, ¿no? No se encuentra definido en el artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes. El artículo 81 del Código de los Niños y Adolescentes únicamente señala cuando los padres estén separados de hecho, la tenencia de los niños y adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos, o sea, entre los progenitores, teniendo en cuenta o tomando en cuenta el parecer del niño o adolescente. Y de no existir acuerdo, o si este resulte perjudicial para los hijos, la tenencia la resolverá el juez especializado dictando las medidas necesarias para su cumplimiento. Y añade, porque esta primera idea básicamente habla todo sobre la tenencia monoparental o exclusiva, y lo siguiente es pudiendo disponer la tenencia compartida, salvaguardando en todo el momento el interés superior del niño, niña o adolescente. Entonces, no hay una definición de tenencia, al menos en nuestro ordenamiento jurídico. Pero por doctrina sabemos que la tenencia es un atributo de la patria potestad, del ejercicio de la patria potestad. ¿Y cómo surge la patria potestad? La patria potestad surge por la filiación. ¿Y cómo se establece la filiación? Hay dos formas, ¿no? Hay un reconocimiento voluntario que pueden hacer los progenitores. Este reconocimiento voluntario lo hacen en el registro de nacimiento, por escritura pública o por testamento. En el caso de que sea una filiación matrimonial, o sea que el hijo sea nacido en el matrimonio, basta que lo reconozca uno de los cónyuges. Si es un hijo que nació fuera de un matrimonio, tiene que reconocerlo cada padre. Este es el reconocimiento voluntario y de esa manera surge la filiación. Ahora, en el caso que no existiera un reconocimiento voluntario, está el proceso de filiación extramatrimonial, que es previa sentencia judicial. Con esa sentencia judicial surge la filiación, surge el parentesco y surge la patria potestad. Y ya. Entonces, ¿cómo definimos a la tenencia? Seguimos en esa misma pregunta. Para mí, la tenencia es una institución jurídica que solo va a determinar o fijar la residencia del niño o adolescente. Y va a determinar, por ende, el progenitor que le va a brindar los cuidados diarios, cotidianos e inmediatos. ¿Por qué? Porque hemos hablado que existe un derecho a la corresponsabilidad, un derecho a la coparentalidad, corresponsabilidad de los padres, coparentalidad de los niños, y que ese ejercicio de la patria potestad se rige y se limita por el interés superior del niño y la autonomía progresiva, y cuya finalidad máxima que es garantizar y reconocer todos los derechos del niño para que éste logre su desarrollo integral. Esta patria potestad
o responsabilidad parental, que significa un cúmulo de derechos que hemos enunciado, que se encuentran enunciados nada más en el artículo 74 que hemos leído hasta un momento, se mantiene incólume, intacto, no se altera por la separación o divorcio de los cónyuges o porque nunca se estableció una convivencia o un matrimonio, en esos casos porque también hay uniones libres, esporádicas. Entonces, ¿qué es la tenencia? Es eso, señores. Y lo hemos visto en la Convención sobre los Derechos del Niño, que señala en el artículo, vamos a regresar para que lo vean, en la coparentalidad, ¿no? En el artículo 9.1 señala, ¿no?, que será también previa revisión judicial, o sea, si fuese necesario, si los progenitores no llegasen a un acuerdo respecto a que, o cuando estos viven separados referidos a los progenitores, debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. Se iniciará un proceso judicial para que el juez determine cuál será la residencia del niño. Por añadidura, qué progenitor le va a brindar los cuidados directos, diarios y cotidianos. Eso es la tenencia. Y es por eso que estaba queriendo que me presten atención a los otros derechos, ¿no?, de cómo es el principio de corresponsabilidad y coparentalidad. Ya. Ya, en ese sentido, ya habiendo dado una definición de la tenencia, en otras palabras, ¿no?, lo que quiero, para que quede también más clara la idea, quien ejerce la tenencia, o sea, quien se le ha dado cuando al progenitor, ¿no?, que va a brindar los cuidados cotidianos y directos, es quien ejerce la tenencia y quien va a residir con el niño, no tiene un poder absoluto y único de decidir sobre los diferentes aspectos de la vida de su hijo. ¿Por qué? Sino que esta debe ser efectuada de forma concertada, complementaria, con el otro progenitor, pues los deberes y derechos que ambos tienen y que son comunes no se han extinguido. Ahora bien, otra cosa, ¿no? Cuando utilizamos nosotros el término tenencia, siempre, ¿no?, siempre nos referimos inmediatamente a la tenencia monoparental o tenencia exclusiva, donde solamente ese cuidado diario recaería en una sola persona, cotidiano y diario va a recaer en una persona y la residencia sería única también. Sin embargo, ¿no?, hay dos modalidades de tenencia en nuestro Código de los Niños y Adolescentes, que al menos están de forma expresa, que es la tenencia monoparental o exclusiva y la tenencia compartida. Debo comentarles también que en Argentina, ¿no?, el Código Civil y Comercial de Argentina, desde el año 2015, ya no utiliza la palabra tenencia para referirse a esto. Tampoco ya no lo utiliza Chile ni Colombia, dado que el término tenencia es más propio de los derechos reales y que hace alusión a tener un objeto o un bien. Y los niños y adolescentes no son objetos o bienes, son sujetos de derecho. ¿Qué términos ellos utilizan en su lugar? Cuidado personal. Por ello también creo que queda bastante claro cuál es el objetivo de la tenencia. El objetivo de la tenencia es fijar un lugar de residencia para el niño y determinar quién va a ser el progenitor que le va a brindar los cuidados diarios y cotidianos. Ya. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? A ver, vamos a ver si hay algo. Doctora, tenemos al doctor Jimmy. ¿Desea intervenir? A ver, un ratito. Doctor Jimmy, ¿está activo
¿Es su audio? Adelante, doctor. Doctor Jimmy, ¿puede activar usted mismo? Adelante. Sí, doctora, buenas noches, doctor Ruiz, buenas noches, colegas todos. Sí, estoy atento a la clase y quisiera hacerle una pregunta a la doctora María del Socorro. Respecto al artículo 71.1 sobre el principio de cooperatividad, es relacionado, mi pregunta va en el sentido cuando el niño, o mejor dicho, cuando un niño nace en el extranjero y el padre no lo reconoce, ese niño no ha sido registrado, no ha sido inscrito y el padre no lo reconoce. En este caso, la tenencia, la alimentación y la inscripción, ¿en dónde corresponde? En la inscripción del niño. Ya. A ver, más o menos voy a tratar de entenderle. Me dice que es un niño que ha nacido en el extranjero, ¿verdad? Ya. Así es. Ya. Bueno, si quiere tener la nacionalidad peruana, tendría que ir al consulado peruano, ¿no? Porque es considerado territorio peruano y ahí tendría que hacer el reconocimiento voluntario. Ahora, si quiere tener la nacionalidad del país donde nació, tendría que, sobre ese punto si no le podría, sería muy atrevido responderle porque depende de la legislación especial de cada país, ¿no? Eso sí, en el caso de Perú, ir al consulado peruano y decir, pues, ¿no? Que al menos uno de los progenitores tiene esa nacionalidad. Nada más. Es mi respuesta. No sé si aclaré un poco. Ya. Entonces, ya. En relación, continuando en todo caso, para pasar ya al tema de la tenencia compartida, la definición de la tenencia compartida. Vamos a pasar. Entonces, ¿qué es la tenencia compartida? ¿No? Si la tenencia, ya hemos dado una definición, ¿qué sería la tenencia compartida? La tenencia compartida, en términos bastante básicos y sencillos, también sería la institución por el cual se fijaría, ¿no? Ya no un lugar de residencia, sino dos, y ya no recaería solamente en un progenitor el cuidado diario y directo, sino recaería en dos progenitores de acuerdo a la forma o dinámica en que se haya establecido esos cambios de domicilio, ¿no? Pero para lograr una mejor comprensión sobre este aspecto, también quiero hacer hincapié que el artículo 81 tampoco define qué es la tenencia compartida, solamente la menciona. Entonces, ¿qué es la tenencia compartida? ¿Cómo lo definiría? Es una modalidad de tenencia que surge cuando los progenitores se encuentran separados de hecho, también, porque esa es la dinámica, el cual consiste en lograr, ¿cuál es la finalidad de la tenencia compartida? Es lograr el ejercicio equitativo, complementario y permanente, activo y conjunto de la responsabilidad parental o patria potestad, en los términos que maneja nuestro código. ¿Respecto a qué? A la crianza y cuidado y protección de los hijos. En síntesis, de otra manera, ¿no? En síntesis lo podría decir de otra forma. Esta modalidad de tenencia busca lograr o expresar y fomentar en su máxima expresión posible la coparentalidad y corresponsabilidad. La coparentalidad, los derechos que tienen los niños respecto a sus progenitores, y la corresponsabilidad, el derecho de los progenitores a ejercer la crianza, participar en la crianza, cuidado y protección de sus hijos, ¿no? Eso es lo que en síntesis se podría definir como la tenencia compartida. Ahora, debo también señalar, entonces, yo sé que es un poco confuso también lograr una diferenciación clara
de la tenencia compartida con la responsabilidad parental o la patria potestad, ¿no? Si les he dicho que tienen los contienen dos derechos fundamentales, que es la coparentalidad y la corresponsabilidad. La diferencia no se nota y nunca se va a notar cuando el núcleo familiar radique o viva, o sea, siente en un solo lugar, ¿no? Si el niño vive con sus dos progenitores, la patria potestad con la tenencia compartida, o la tenencia en sí, se van a superponer. Solamente se hace notar la tenencia y la tenencia compartida cuando surge esa separación, la separación de hecho, cuando dejan de vivir los progenitores juntos. Ahí recién se va a notar. Pero en esa separación, ¿no? Mejor dicho, cuando ya se logra, cuando se separan los padres, dentro de la figura de la tenencia monoparental y la tenencia compartida, ojo, o sea, el fin del derecho de familia, el fin del derecho de la infancia y de los niños adolescentes es lograr, y lo repito, que los niños logren un desarrollo integral en todos los ámbitos, salud, educación, emocional, intelectual. Y para eso es importante preservar y guardar y fomentar y promover que el vínculo afectivo progenitores e hijos se mantiene. Es por eso que es la gran preocupación. Por eso el derecho debe estar orientado a ello. Es por eso también que la coparentalidad, que la tenencia compartida, logra esa mayor promoción o fortalecimiento, ¿no? Porque va a brindar a los dos progenitores la posibilidad de estar el mayor tiempo posible con sus hijos y a los hijos también gozar la mayor cantidad posible de tiempo y de espacios con sus padres. Entonces, claro, en efecto, debo también aclarar que esta modalidad de tenencia no se agota en obtener que el niño resida y pernocte y duerma, en todo caso, en el domicilio de cada progenitor de forma exactamente igual, 50-50. Eso, en muchos casos, es imposible o es poco probable que suceda. ¿Por qué? Porque tanto cada progenitor y cada persona en general hace un uso y disfruta y dispone de un tiempo distinto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de los aeromosas, los pilotos, los profesionales que trabajan en minas, profesionales de la salud. Sus horarios son muy diversos, muy distintos. Entonces, es distinto a una persona que tiene un horario de oficina de 8-4, de 8-5, de 8-6, ¿no? Entonces, los tiempos son distintos. Entonces, lo que se busca es que cada progenitor, es que cada niño goce el mayor tiempo posible que tiene su progenitor, para que conviva con él, afiance sus lazos emocionales, fortalezca su relación y de esa manera contribuir a un adecuado desarrollo emocional, porque debemos recordar que nada sirve que una persona sea súper inteligente, tenga un alto desarrollo profesional, si su salud emocional es inestable, ¿no? En nada va a tener éxito, ¿no? Si su salud emocional, las relaciones que ha tenido con sus progenitores repercuten, de la niñez repercuten en su vida adulta también. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿por qué tanto problema con la tenencia compartida? En todo caso, yo podría decir en forma coloquial, ¿no? ¿Cuál es lo importante de la tenencia compartida? Como que no cambia mucho el panorama. Bueno, aparentemente no cambiaría mucho. Porque la tenencia compartida es importante, sí es importante. Su mayor contribución radica en que esta figura potencia, publicita, comunica más efectivamente y permite, o sea, potencia, publicita y comunica más efectivamente a todos, ¿no? Porque nadie sabe qué es patria potestad. ¿Qué es patria potestad? A la justa, sí, ahora se habla de tenencia compartida y tenencia monoparental, pero patria potestad, que es en realidad
como que es un concepto un poco bastante abstracto, viene del derecho romano, es de difícil comprensión. Por eso la tenencia compartida lo que hace es potencia, publicita y permite que ambos progenitores tengan la posibilidad de ejercer plenamente sus derechos y obligaciones sin restricciones. ¿Por qué? Porque debemos recordar que hay restricciones arbitrarias, abusivas e ilegales que muchas veces lo realiza el progenitor que tiene la tenencia. Porque en su idea equivocada dice, yo tengo la tenencia y yo soy el dueño absoluto de mi hijo, y el otro está anulado en todos sus derechos, solamente viene días, horas, y eso, lo más importante es que cumpla la pensión de alimentos, porque nos hemos quedado en un concepto muy antiguo de lo que es la patria potestad. Entonces, la tenencia compartida propone un modelo de familia democrático, igualitario, que busca el respeto por el derecho del otro. Respeto por los derechos de los hijos en primer lugar y el respeto por los derechos del otro progenitor. Entonces, es un disuasivo, señores, un disuasivo de un ejercicio, disuade al otro progenitor de ejercer un derecho de forma, o bueno, de hacer un ejercicio abusivo del derecho, ¿no? Como se podría decir. Porque hemos visto, y yo he tenido bastantes casos cuando estaba viendo estos temas exclusivos, ¿no? De familia, porque he sido fiscal de familia también en su momento, que pasaban, ¿no? No digo sexos porque no quiero orientar a alguna disputa, pero sí, iban al colegio y uno de los progenitores, por favor, si piden la libreta no les des porque él no tiene la tenencia. Y el colegio hacía caso, no le daba las libretas, no le comunicaba las actividades escolares, no podía participar, sea Día del Padre o de la Madre, porque estaba prohibido a las justas al ingreso y a la salida, y eso si es que las auxiliares no los veían. Entonces, uno lleva una sentencia de tenencia, yo tengo la tenencia, las autoridades del colegio no van a decir, ah, pero él sí tiene la patria potestad, o sea, no. En cambio, uno lleva una sentencia de tenencia compartida, ah, no, ambos, igual derechos, iguales obligaciones, no lo podemos restringir las libretas, por ejemplo. Es un ejemplo importante, sí. Y además, en nuestra mente también nosotros internalizamos, yo no soy la única que tiene la tenencia compartida, tenemos derechos y obligaciones iguales. Entonces ya nuestra mente también va cambiando, ¿no? Entonces eso es lo bueno, y digo lo bueno que trae la tenencia compartida. Nos permite, nos exige ser más respetuosos con el derecho del otro progenitor y principalmente con los derechos del hijo, ¿no? Ok, mi hijo tiene derecho a la coparentalidad, tiene derecho a vivir, a estar con su padre, convivir. No solamente es ir días y visitas y horas, ¿no? No ciertas actividades, no solamente para sacarla a pasear, sino involucrarse realmente en la vida, de ser parte de la vida del niño, que sepa, el padre tiene que saber qué colores le gusta, cuál es su dibujo favorito, qué dificultades tiene en determinada materia escolar, qué alimentos le causa alergia, todo lo relacionado, no solamente ser un padre de fin de semana, pues, ¿no? Que es lo que ahora la mayoría que está afrontando que se ha separado, ¿no? Que tiene una tendencia monoparental, sufre, ¿no? Eso es lo que sufre. Entonces, eso es la tendencia compartida. A ver, entonces, para que me hagan las preguntas, por favor. Excelente, líder. doctora. Sí, estimados participantes. Antes de pasar a cuándo procede la tenencia compartida, porque es otro tema polémico. A ver, no veo. ¿Yo elijo o cómo es? No, ¿sí? Yo, doctora. Doctor Carlos. Ah, ya sí, porque yo no sé mucho. Sí, no se preocupe, más doctora. Utilizo el Meet. Doctora, buenas noches.
Sí, efectivamente, he estado escuchando con atención su clase, me parece una clase muy, muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. Para que un padre pierda la patria potestad, o sea, la tenencia es una cosa y la patria potestad es otra, ¿no? Para que un padre, uno de los padres, de los progenitores, pierda la patria potestad, en el Código Civil en el Código de Niños y Adolescentes hay una serie de presupuestos. Uno de ellos son que el padre se niegue a dar alimentos, a prestar alimentos al menor. Y otro es que haya algún tipo de conducta deshonrosa por parte del progenitor. Para que pierda la patria potestad, primero tiene que, es una secuencia, disculpe la ignorancia, tiene que perder primero la tenencia y luego se pide la patria potestad. Esa era mi pregunta. Ya, no se preocupe, gracias por la pregunta, todos acá estamos para aprender, ¿no? Es mejor preguntar que quedarnos con la duda, siempre me han aconsejado eso. Sí, recalco, la tenencia es diferente a la patria potestad, ¿no? Y esos son los términos actuales que rigen, que se utilizan en nuestro código. Ahora, no hay un requisito previo, no hay un requisito de procedibilidad para iniciar un proceso judicial de pérdida o extinción de la patria potestad o suspensión de la patria potestad. Lo que sí se exige es que se cumpla con los supuestos que señala el código. Una vez que tú pierdas la patria potestad, hablando de extinción, automáticamente pierdes la tenencia. Ojo, no se vayan a emocionar. Perder o extinguir la patria potestad no te exime de que sigues cumpliendo con tu obligación alimentaria, por si acaso. Otra pregunta. Excelente, doctora. Doctora, tenemos a Chapoñán. Muy buenas noches, estimado participante. Está activo su audio. Doctora Gloria. Sí, buenas noches, doctora. Muy buena exposición. De su parte, felicitarle por una buena ponencia. No, sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Puede un fiscal dar la tenencia provisional aún habiendo una sentencia de tenencia compartida por presunta desprotección familiar, doctora? Ya, para contestar tu pregunta, tengo que ubicarme primero en bajo qué procedimiento se ha pronunciado la fiscal, ¿no? Así que, doctora Champoñán, quisiera que me aclare. ¿Es un proceso de protección familiar? ¿Un proceso de tenencia? Sí, doctora, es un proceso de desprotección familiar. Ya. Bueno, si es un proceso, entonces será un procedimiento, porque el proceso judicial de desprotección familiar es la única autoridad que puede otorgar la tenencia, y es medio raro porque en realidad en un proceso de desprotección familiar se declara la desprotección familiar del niño, no tiene como fin otorgar la tenencia. Entonces por ahí no sé si te adecuas un poco mejor. Doctora, pregunta porque... disculpe, como es un caso creo que privado, creo que también usted, porque es fiscal, no podría hacer mención, mejor cambiamos con otro participante. Sí. Bueno, vamos a cambiar de tema, sí, pero en suma, y algo breve, doctora Champoñán, un fiscal no puede dar la tenencia provisional, sí, en general, no lo podría, si es en un proceso judicial de tenencia, lo hace, puede opinar, que es distinto a dar. Entonces, por ahí, fíjese bien qué documentos se has pedido para que su pregunta sea más exacta en alguna otra oportunidad. Ya. Entonces, otra pregunta antes de seguir. Doctora Lucía, está activo su audio. Adelante. Doctora Lucía, ¿puede activar su audio usted misma? Ok, adelante. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Quería hacer una consulta. Mire, si hay un proceso judicial que se ha iniciado en el año 2019, donde una madre pide la tenencia
para ella. Actualmente todavía el proceso se está dando. ¿Puede el juez? Doctora ¿Aló? Lucía, sí, ¿Sí? doctora Lucía, por favor, son referentes al tema y no casos particulares. Sí, le agradecería bastante porque la Solo doctora quería es saber fiscal. si, Sí, adelante, doctora. lo que pasa es que quiero saber si el juez puede emitir una sentencia de tenencia compartida, habiéndose iniciado un proceso en el 2019 y todavía falta emitir sentencia. Porque Adelante, ya. doctora. ¿Sí? Más o menos te voy comprendiendo. La tenencia compartida no es nueva, doctora Lucía. La tenencia compartida se incorporó en nuestra legislación en el año 2008. Ahora, de repente tu pregunta va por el tema de la pretensión, por ejemplo, ¿no? Pero yo demandé tenencia monoparental o exclusiva y el juez se está pronunciando por tenencia compartida. Si es así, el juez lo puede dictar de oficio, sí lo puede, la norma lo habilita. No hay en los procesos de familia, el principio de congruencia procesal se ha flexibilizado por el tercer pleno casatorio civil. ¿En virtud a qué? Al límite, el principio del interés superior del niño. Entonces sí lo podría hacer. Y si no hay una sentencia judicial final, seguro, y comprendo un poquito, que es una medida cautelar de tenencia compartida, provisional, supongo. Si es más o menos, por lo poco que me estás refiriendo, comprendo un poco así el caso. Si es así, ojalá te sirva. Muchas gracias. ¿Seguimos con otra preguntita? Sí, doctora. Tenemos Ya. doctora Una Rosita. más para luego continuar, sí. Adelante, doctora Rosita, está activo su audio. Puede activar. Doctora Rosita, buenas noches. Adelante. Buenas noches, doctora. Sí, la pregunta es, desde su óptica, ¿resultaría coherente con la realidad peruana la ley aprobada, aún no promulgada por el Congreso, que establece que en caso de que no exista acuerdo entre los padres separados, tenga el juez que decidir en todo caso a rajatabla como obligatoria la tenencia compartida, sin tener en cuenta también o qué se podría hacer en aquellos casos donde existen indicios de violencia o medidas de protección dictadas a favor de niños? Muy buena pregunta, doctora. Sí, muy buena pregunta, doctora Varela. Previo a contestarte, y no te voy a contestar ahora, porque justamente los diapositivas posteriores que vienen a continuación, hay una diapositiva en que analizo, en la que voy a analizar directamente del proyecto de ley con la regulación vigente. Y ahí vas a sacar tus conclusiones tú misma, ¿no? Y si gustas, también te voy a dar mi opinión personal. Entonces, una más y ya continuamos para no dejarle con la respuesta pendiente a la doctora Varela. ¿Una pregunta adicional? Sí, doctora, sino que tenemos hasta las 8:30, porque luego tenemos entonces ponencia. Adelante, doctora. Sí. Ya, entonces continúo. Sí, no se pregunte, no te preocupes. Siguiente. Entonces la pregunta sería, ¿cuándo procede la tenencia compartida? ¿No? Esa es la gran pregunta y también más o menos guarda relación con la pregunta hecha por la anterior participante. Ya, el artículo 84 del Código de los Niños y Adolescentes nos señala dos cositas. Ahí, voy a minimizar, no sé cómo minimizar esto. Ahí, ¿dónde está? No utilizo mucho el Zoom, por eso me cuesta un poquito. El artículo 84 de los Códigos de los Niños y Adolescentes señala cuándo procede la tenencia, no dice tenencia compartida, dice tenencia nada más. Y señala lo siguiente, ¿no? La facultad del juez, en caso de no existir acuerdo sobre la tenencia, en cualquiera de sus modalidades, entonces acá abrimos los ojos porque es para la modalidad de tenencia monoparental o exclusiva y tenencia compartida. El juez resolverá teniendo en cuenta lo siguiente.
Y voy a comenzar con el criterio B. El primer criterio que debe tener el juez, según lo que señala este artículo, y también, esta es la diapositiva, vamos a decir. Entonces, señala lo siguiente: el primer criterio, el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo siempre que le sea favorable. El siguiente criterio, el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Tercer criterio, para que no obtenga la tenencia o custodia del niño o niña adolescente debe señalarse un régimen de visita. En cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. Eso es lo que señala el artículo 84. Y muchos nos hemos preguntado, y yo también he escuchado siempre, esto establece un orden de prelación, o sea, si no cumple el uno, tengo que cumplir el otro, o todo junto. ¿Es un criterio taxativo? ¿O cómo se aplica, no? Bueno, vamos a resolver, vamos a hablar un poquito sobre estos criterios. Voy a comenzar por el hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Este criterio, como ya lo he indicado antes, la gran preocupación por el derecho de familia y el derecho de los niños adolescentes siempre ha sido el buscar su desarrollo integral. Y para eso siempre se ha considerado importante establecer, ha habido una preocupación por establecer la forma de asignación de la tenencia cuando los progenitores se separan. Una primera forma para establecer este criterio de asignación de la tenencia es el que se denomina doctrina de los años tiernos, y es el que está regulado en el numeral B del artículo 84. El hijo menor de 3 años permanecerá con la madre. Este criterio surgió en Inglaterra en 1880. Fue aplicada con gran firmeza hasta en la década de los 70 en Estados Unidos. Este criterio, como verán, parte de una presunción de que todas las madres o mujeres, por ser mujeres, tienen las aptitudes suficientes para brindar los cuidados que requieren los hijos, salvo que tuvieron una incapacidad manifiesta, ¿no? Sin embargo, por los propios movimientos feministas que exigían reivindicar el papel de la mujer en la familia, desterrando las estereotipadas funciones que se les atribuía por su capacidad biológica, esta presunción legal fue derogada. En el estado de California fue el primer estado en que derogó esta presunción y abandonó la preferencia materna, instaurando un estándar neutral de género a través de la modificación introducida por una nueva ley el 17 de agosto de 1972. O sea, fueron los propios movimientos feministas quienes hicieron que esta asignación de la tenencia se derogara en su momento, ¿no? Sin embargo, en nuestro código hay un rezago, pero en realidad este criterio ha sido superado. Después de este criterio se optó por el segundo criterio, que es el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien vivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable. Este criterio, denominado doctrina del dador de cuidados básicos, germinó o surgió también en Estados Unidos, finalizando la década de los 80. Esta doctrina exige que se evalúe cómo era la vida familiar previo al divorcio de sus hijos para determinar con quién de los progenitores construyó un mayor vínculo afectivo, más fuerte, ¿no? Quien le brindó un mayor cuidado personal hasta antes de la crisis matrimonial, independientemente del género. Ahora, ambas doctrinas han sido superadas, ¿ya? El hijo, por ejemplo, porque el hijo debe permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo siempre que le sea favorable. Bajo este criterio, muchos, y yo lo digo también porque he analizado casos en su momento, y sobre todo en el caso de los niños mayores de 3 años, ¿no? Porque ahí ya no hay ninguna preferencia, aparentemente en el artículo 84, no hay un género de preferencia, ¿no? Que genera una disputa del arrebato entre los progenitores para que
para lograr hacerse de ese mayor tiempo y obtener un mayor grado de preferencia una vez iniciado un proceso judicial. En realidad este criterio un poco fomenta eso, ¿no? Aunque haya una cláusula en el último párrafo que diga siempre que le sea favorable. O sea, en efecto, hay muchos casos en los cuales uno de los progenitores arrebató el otro y lo tiene bien criadito, bien cuidadito, pero esta retención fue ilegal o ilícita o no establecida, ¿no? Entonces, ambos criterios, en realidad, estas doctrinas han sido superadas. ¿Por qué han sido superadas? Recuerden, señores, que estamos bajo el sistema de la protección integral. O sea, no es solamente proteger por proteger al niño, ¿no? Lo que se busca es resguardar y buscar que lo que se decida el juez responda realmente a su interés superior sin que se perjudique o se vulnere otros derechos. Por ejemplo, un caso que se me ocurre en el momento, para que podamos ver en el criterio B, ¿ya? Ya. A ver si de repente un poco exagerado, pero espero que se note. Digamos que hay una pareja, ¿no? Que no se casaron ni nada, pero tuvieron un hijo y tiene, ponte, un añito, ¿ya? El varón, lo pongo así porque, no sé, el varón es profesor y es profesor, tiene un horario normal, tiene todas las cualidades y calidades y competencias para hacerse cuidado del hijo, y la señora, ¿no? Pertenece, ojo, el niño tiene un año, y la señora pertenece a una comunidad nativa, ¿no? Y bueno, por la preferencia, solamente para que me sigan la lógica, obviamente es un caso de repente muy extremo, y esta mujer vive en una comunidad nativa, tiene sus costumbres, no hay servicio de salud y tampoco hay un centro de educación. Entonces, digamos en este caso, llegado este caso a un proceso judicial de tenencia, no hablando específicamente de la tenencia compartida, sino simplemente para un poquito que se vea por qué ha sido desfasado o superado este criterio. Llega esta crisis familiar o esta familia llega a un proceso judicial de tenencia. Entonces, si aplicaríamos taxativamente y a rajatabla este criterio, el niño no tiene 3 años, tiene 1 año. Y, entonces automáticamente se daría la tenencia a la mamá, ¿no? Bajo este criterio. Pero, ¿qué sucedería? ¿O qué cosas no se estaría evaluando? Que al irse con la mamá o al tener que la mamá la tenencia, el hijo, ¿qué perdería? El derecho a acceso a la salud estaría anulado, por así decirlo, o no tendría acceso. También que perdería el poder acceder a una educación básica regular, inclusive lograr una educación profesional, en un mundo globalizado en el que encontremos. Entonces, este criterio se tendría que aplicar taxativamente. Hemos dicho que la doctrina de la protección integral no solamente es proteger por proteger, vulnerando o restringiendo derechos, busca el desarrollo integral del niño. Entonces, por el otro lado, tenemos al papá, que es profesor, y bueno, vive en la ciudad, le puede dar un acceso a la educación, acceso a la salud y mejores oportunidades. Sería injusto aplicar el artículo 3 para el niño. El artículo 84 literal B para el niño. Por eso indicamos que bajo la doctrina de la protección integral, lo que se busca es que se garantice el interés superior del niño, que se promueva
el goce de todos sus derechos. Entonces, bajo esa lógica, no se tendría que otorgar la tenencia a la mamá, sino al padre. Y no estoy hablando de la tenencia compartida, que eso ya vamos a hablar un poquito más, vamos a ahondarlo, pero quiero que se analice este tema, ¿no? Entonces, como hemos dicho, estos dos criterios han sido superados y se ha instaurado y rige actualmente en nuestro sistema jurídico interno, inclusive, el criterio de asignación en base al principio del interés superior del niño. Ahora, en el literal se dice, para que no obtenga la tenencia o custodia del niño ni adolescente debe señalarse un régimen de visitas. Esto es en función al derecho a la coparentalidad, ¿no? Es un derecho del niño que viene desde la Convención, por eso se ha señalado. Y aún así, hay muchas veces que quien demanda la tenencia, ¿no? Hay muchas sentencias de familia, ¿no? que abordan este tema, que solamente declaran la tenencia y no rigen y no señala un régimen de visitas para el otro progenitor, pese a la existencia de este numeral, ¿no? Todavía hay veces, falta un poquito más profundizar en estos temas por el sistema especializado, pero todavía existe ese tipo de sentencias y si mal no recuerdo ha habido un pleno hace poco en la cual indicaron si era obligatorio o no establecer un régimen de visitas para el progenitor que pierde la tenencia monoparental o exclusiva, ¿no? Y han acordado obviamente que sí, o sea, entiendo que a partir de ahora, al menos en esa corte, ya no se verá ese tipo de sentencias. En cualquiera de los supuestos, el último párrafo dice, en cualquiera de los supuestos, el juez priorizará el otorgamiento de la tenencia o custodia a quien mejor garantice el derecho del niño, niña o adolescente a mantener contacto con el otro progenitor. Estamos hablando y potenciando otra vez el derecho a la coparentalidad, ¿no? El del niño. Entonces, ahora estamos interpretando y viendo que sí, de alguna manera estos dos últimos párrafos sí garantizan, sí van acorde a la convención, estos dos ya no debería ser ni aplicarse taxativamente, ¿no? Lo que debe regir actualmente es el criterio de asignación en base a la función del interés superior del niño. Espérate, regreso. Esta parte me faltaba desarrollar. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo procede la tenencia compartida? Mi respuesta es, en todos los casos que responda exclusiva y objetivamente al interés superior del niño. Esa es mi respuesta. Ya, ahora, siguiente. Y para ver de repente ya un poquito y voy a leer algunas preguntas de ustedes. A ver. Había un caso. A ver, no. Y bueno, no encuentro una pregunta específica. Vamos a regresar. Ya. Entonces, ¿cuándo procede la tenencia? Siempre y cuando responda al interés superior del niño. Esa es la respuesta ideal. Ideal y la respuesta que responde a lo que exige la Convención sobre los Derechos del Niño. Ya, un poquito para comprender mejor cómo funcionaría la tenencia compartida o cuál es lo dificultoso de la tenencia compartida, porque sí, debemos reconocer que es dificultoso. Pero también se debe reconocer que tenemos normas legales, no solamente internas, sino también supranacionales, que sí promueven la tenencia compartida, o al menos buscan que se fomente la tenencia compartida. Entonces, desde la dimensión formal o legal, hemos dicho que los progenitores, aun cuando el niño tenga
un día de nacido, 12 años, 13 años, 18 años, van a tener los mismos derechos y deberes, ambos progenitores. El mismo derecho de corresponsabilidad. Y los niños, obviamente, la coparentalidad, el derecho a mantener las relaciones personales y el contacto directo con el progenitor. Entonces, la dimensión formal o legal está dada, ¿no? O sea, la tenencia compartida en el aspecto formal, legal, responde adecuadamente y funciona para todos los niños y adolescentes. Y también para los padres. En la dimensión material, en el plano de la ejecución, es la parte que sí es dificultoso. Y sí, es verdad, es dificultoso. Porque la dimensión material es llevar los derechos a la vida diaria, ¿no? Al día a día entre las familias. Es un derecho recíproco que tienen tanto los hijos como los progenitores a mantener las relaciones personales entre ellos a través del contacto físico, la comunicación regular en el plano material y en la vida diaria. Eso es lo difícil. Ahora, ¿siempre es difícil? Bueno, para que funcione la tenencia compartida, es verdad que ambos progenitores tienen que ser respetuosos de los derechos del otro y sobre todo respetuosos del hijo. En ese plan, pero tampoco se debe señalar y exigir que deben tener una relación súper y recontra cordial. No es necesario. Basta que sea respetuoso de una sentencia judicial, de una conciliación extrajudicial, respetuoso de los derechos de los demás. Eso es lo mínimo, una relación cordial. Ya, entonces, bueno, acá voy a hacer algunos ejemplos, voy a tratar de dar algunos ejemplos de la tenencia compartida para que puedan un poquito ver o cómo funcionaría. El tema, en realidad, en este caso, la tenencia compartida sí funciona, no en todos los casos, no en los casos extremos de violencia, definitivamente no, pero tampoco en los casos extremos de violencia funcionaría una tenencia monoparental. Ojo con eso. O sea, la violencia está, en la misma medida puede existir en una tenencia monoparental o exclusiva como una tenencia compartida. Puede ser el que tenga la tenencia o puede ser quien reciba las visitas. O sea, por ahí no es lo dificultoso. Lo dificultoso es armar que coincida la vida diaria de cada progenitor, que coincida los tiempos, encontrar un desarrollo armonioso en este caso. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo básico. Si tenemos un progenitor o una mamá, hablamos de mamá, ¿no? Que trabaja en la mina, no sé, en el área de contabilidad, digamos así, que trabaja en la mina en el área de contabilidad. Y usualmente esos tipos de trabajos son 3 días internados y un día de visita, ¿no? Y una semana de visitas. Sobre este tema podríamos indicar, y el papá tiene un horario de oficina, lunes a viernes de 8 a 5. Como hemos visto, los tiempos son distintos, ¿no? ¿Y cómo funcionaría la tenencia compartida? Veamos que sea un adolescente un niño, que sea un niño de 10 años, partiendo de esa lógica. ¿Cómo funcionaría la tenencia compartida? La dimensión formal o legal, o sea, ambos progenitores tienen iguales derechos y deberes. Ojo, la patria potestad sigue vigente, no se ha suspendido, no se ha extinguido. La coparentalidad del niño persiste, la corresponsabilidad también. El tema es cómo lo ejecutamos, ¿verdad? Ese es lo dificultoso.
porque la señora trabaja en Mina 3 semanas y una semana viene a Lima. Y el padre de lunes a viernes. Entonces, ¿cómo sería la labor creativa del juez? También las concesiones recíprocas de los padres. Yo creo que sí funcionaría una tenencia compartida. No en el tiempo 50-50, pero sí en la mayor tiempo posible que tiene esta madre. Por ejemplo, esta madre tendría una semana plena para poder estar completamente con su hija, recuperar y enlazar y afancear más sus lazos familiares. Entonces, ¿qué se pediría? Lo que se pediría sería, bueno, en esta semana que ya viene, ¿no? Que ese tiempo la niña o el niño pase toda esa semana con su mamá. Que ella se ocupe de llevarla al colegio, la traslade y se encargue de realizar las tareas y todo lo relacionado en esa semana. Claro, me pueden decir, pero es una semana, de repente viven lejos. Bueno, es una semana que el padre tiene que hacer algún tipo de concesión, ¿no? En este caso, si esa madre desea la tenencia de su hijo, una tenencia compartida, en este caso en particular funcionaría de esa manera. Los 3 semanas con el progenitor que tiene su horario de oficina y esa semana exclusivamente con la niña de 10 años. Ahora, de repente ponemos otra dificultad, pues, ¿no? La mamá no reside en la provincia donde vive la niña, tiene otro lugar. Bueno, si la madre realmente quiere estar con su hija, gozar de su parentalidad, afianzar sus vínculos familiares, tendría que en esa semana alquilarse una casa, una vivienda, no sé, tener un lugar con las condiciones básicas para que esa semana, cerca al lugar de donde está la escuela de la niña, pueda desarrollarse. Es de esa manera un poco la lógica de cómo funciona la tenencia compartida. A ver, en relación a esta... ya. Y ya, sí, pues bueno, acá la Flor Bocanegra nos dice, sí funcionaría 3 semanas con el papá, 1 semana con la mamá, vacaciones con la mamá. Exacto, es cierto. Si uno de los padres incumple la sentencia de tenencia compartida, no hay cordialidad entre los. ¿Cómo se debe actuar en estos casos? Bueno, si uno de los padres incumple la sentencia de tenencia compartida, obviamente se tendría que optar y pedir una variación de tenencia a una tenencia monoparental o exclusiva. Doctora, ¿no le parece que en la práctica la tenencia compartida algunas veces genera rebeldía de los adolescentes cuando uno de los progenitores trata de corregir y quiere irse con el progenitor que deja pasar o acepta su comportamiento? Sí, pero esa rebeldía, en realidad la rebeldía es una característica propia de los adolescentes, ¿no? Y esa rebeldía se va a manifestar aun cuando viviesen el adolescente con sus 2 progenitores. No, los adolescentes por lo general no quieren ser corregidos y siempre quieren, obviamente, salirse con su gusto. Existe ese riesgo, pero no voy a negar que existe ese riesgo, pero también, en realidad, la tendencia compartida pasa porque los progenitores se vean como un equipo en función a lograr algo, ¿no? Que es el lograr la mayor posibilidad de desarrollo del hijo, ¿no? O del adolescente. Para eso se tendrían que poner de acuerdo en qué cosas en modo alguno se puede hacer concesiones. A ver, solamente una única pregunta para poder seguir avanzando, porque también he traído jurisprudencia y me gustaría compartir con ustedes. Solamente una única pregunta, Reider, por favor, porque sé que en esta parte es la parte donde más le gusta participar. Sí, doctora. Tenemos a Neise, buenas noches, está activo su audio, por favor, sé preciso en la pregunta. Adelante.
estimado participante, creo que no puede. Doctor Jin, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, Neisser, le saluda. Adelante, doctor. ¿Qué tal, doctor? Doctora, buenas noches. Quería hacer una pregunta. ¿Cuáles son los criterios que se está manejando ahora en cuanto a la tenencia compartida? Si hay una sentencia de la Corte Suprema o hay un precedente vinculante que estandarice los criterios a nivel nacional. Únicamente eso, doctora. Gracias. Ya, muy agradecida con su pregunta. Mira, justamente este es el gran detalle. A nivel legislativo no hay criterios. Los criterios que existen los criterios que les he compartido hace un momento, y en realidad el único criterio vigente, porque la teoría de la doctrina de los años tiernos y el heredador de cuidados básicos han sido desfasados, y la única ente rector que rige y está vigente tanto para la tenencia monoparental como para la tenencia exclusiva, para la tenencia compartida, es el interés superior del niño. En relación a precedentes vinculantes, no existen. Sin embargo, hay algunas casaciones donde más o menos, que les voy a tratar de compartir, está también en las diapositivas, donde se desarrolla y se vislumbra un poco el criterio que tiene la Corte Suprema en relación a la figura de la tenencia compartida. Y les voy a hacer te voy a adelantar algo. O sea, los criterios que tiene la Corte Suprema es que la tenencia compartida funciona únicamente cuando existe una relación de cordialidad entre los padres, ¿no? Ese es el criterio que actualmente rige. O es que tiene la Corte Suprema, al menos de lo que se puede evidenciar de sus fallos, ¿no? De sus decisiones judiciales. Ya, entonces continuamos. ¿Qué pasa si, una cortita, doctora, qué pasa si los niños deciden estar con el padre el mayor tiempo? O sea, ellos se sienten más cómodos con el padre, y de todas maneras se le da la tenencia a la madre, ¿o qué criterio se tiene ahí el juez? En un proceso judicial de tenencia monoparental o compartida, no, esa parte no le comprendí. Ya, bueno, el criterio es lo mismo. Ya, el criterio en realidad estoy con las diapositivas, Rider, porque creo que lo he perdido. Sí, doctora, No sé. faltaría en F5 nada más y se estaría... Sí, porque disculpa, soy un poquito mala con el... No puedo regresar a las diapositivas. Perdón. Ya, no. A ver, estoy compartiendo pantalla, debe ser esta. Ahora sí. Sí, ¿no? ¿Ya se me ven las diapositivas o todavía? Sí, doctora. Ya. Ya. Sobre la pregunta que me dijo si es que la opinión, primero debemos partir de qué edad tienen los niños, ¿no? O sea, ¿qué edad tienen? Tienen la suficiente madurez y comprensión de la decisión de la implicancia de con quién progenitor vivir sobre eso, ¿no? Y si tuvieran una opinión que realmente ha sido evaluada, que haya un cierto grado de discernimiento, sí se tomaría en cuenta esa opinión y sería determinante. Ahora, en relación al derecho a la opinión, es también un tema bastante álgido. ¿Por qué? Porque hay muchos progenitores y progenitoras alegan siempre que las opiniones de los niños o adolescentes han sido manipuladas o son influenciadas por alguno de los progenitores. Ese tamiz es una obligación que también tiene el juez y que obviamente recomiendo a los abogados siempre lo tomen en cuenta, ¿no? Siempre pedir un descarte de una pericia psicológica que determine que la decisión o la opinión del niño haya sido en función únicamente a su propio raciocinio, a su propia decisión, que no tenga influencia. Si es así, obviamente, y el progenitor adicionalmente a ello no tiene todas las aptitudes y capacidades para ejercer su parentalidad, su rol paterno, evidentemente tendría que regir, tendría que
tendría que otorgarle la tenencia al papá. Salvo también y hago como te digo, hago este paréntesis. Si la mamá también tiene las mismas opciones, tiene las mismas cualidades, las mismas competencias, y su presencia no le genera ningún tipo de afectación emocional hacia el niño, sino beneficia eso, ¿por qué no optar por una tenencia compartida? En realidad, eso sería una decisión que realmente obedezca y satisfaga, ¿no?, tanto la corresponsabilidad de la madre, el derecho a la corresponsabilidad de la madre, y principalmente el derecho a la coparentalidad de los niños. Por más que prefieran los niños a su padre, si es el que estén con su madre, si no le genera ningún tipo de perjuicio, no se le tendría por qué restringir, y se debería más bien buscar soluciones para que de alguna manera su vida familiar encaje, ¿no? Esa es mi opinión. Bueno, sigamos entonces con la exposición. No sé si están viendo las diapositivas. Está compartiendo pantalla. ¿Lo están viendo disculpe, sí, doctora. Líder, ¿están viendo las diapositivas? Sí, doctora. Adelante. Yo no veo. Yo veo que estoy veo mi nombre nada más. Bueno, ya. Si me estás diciendo que sí se está viendo, me quedo con esa idea. Ya, entonces, ahora hablemos de las desventajas de la tenencia compartida, ¿no? Una gran preocupación en relación a la tenencia compartida, y que lo consideran una gran desventaja, es el tema de la pensión de alimentos, ¿no? No soy ajena a esa gran preocupación, muchas veces una preocupación justa también. Sin embargo, debemos reconocer que la pensión de alimentos tiene sus dispositivos legales propios, y esos dispositivos legales propios son eficaces mientras no exista una ley, no salga otra ley que modifique su regulación. Entonces, doctora, disculpe, ¿su cámara ¿sí? está apagada? No, eso es lo que está. A ver, ahora. Sí, doctora, adelante. Eso era lo que pasaba entonces, ya. Entonces, dentro de las desventajas de la tenencia compartida está el tema de la pensión de alimentos, pero la pensión de alimentos, así rápido, la pensión de alimentos tiene una propia normativa. Esa normativa, mientras no se cambie, va a seguir guiando y rigiendo la forma de cómo se va a fijar la pensión de alimentos. Ahora, la pensión de alimentos, por ley, ambos progenitores tienen la misma obligación de proveer de los alimentos a sus hijos. No es solamente obligación del padre, no es solamente obligación de la madre, es una obligación conjunta. ¿Y cómo se determina? En función a la capacidad económica de cada progenitor y en función a las otras cargas adicionales que quizás puedan tener, ¿verdad? Entonces, bajo un régimen de tenencia compartida, esos gastos fuertes, comunes, colegios, salud, educación, no sé, terapias, se van a mantener, van a ser contribuidos de igual forma por ambos progenitores. Los gastos hormigas que se dan cuando están con cada uno, en la vivienda de cada uno, alimentación, comida, internet, visitas, pasajes, no sé, propinas, lo va a tener que asumir cada progenitor, pero los gastos fuertes va a seguir aportándose de forma conjunta. Equitativamente lo fijará el juez de acuerdo a la capacidad económica de cada uno. No debemos olvidar también que la tenencia compartida tiene una ventaja, bueno, lo digo ahora, ¿no? La tenencia compartida va a hacer que la obligación de la crianza del niño no solamente caiga en una sola persona, que es usualmente la mujer. Y esto va a permitir que tenga mayor tiempo para poder desarrollar otras actividades económicas, lograr su independencia económica. Ahora, la gran pregunta es esta.
la tenencia compartida expone a una situación de riesgo, ¿no? Expone a una situación de riesgo de sufrir violencia a los niños y adolescentes y a su madre. Bueno, esta es una gran preocupación y creo que es uno de los puntos bastante álgidos en las que se advierte la oposición abierta a esta figura jurídica. Ya. Sobre esto tengo que decir lo siguiente, ¿no? Hemos indicado y lo voy a analizar en función al niño y adolescente, porque es en función a él que debe, a ese grupo etario que debe realizarse este análisis, ¿no? Los niños y adolescentes tienen una protección especial, ¿no? Eso lo ha indicado la Convención sobre los Derechos del Niño, por su calidad de situación, sujetos de derecho en crecimiento, ¿no? Y además nos señala que exige una diligencia excepcional y celeridad excepcional cuando ellos se encuentren involucrados en procesos. Entonces, obviamente que si se advierte una vulneración a sus derechos por temas de violencia, de obligación, una vulneración a sus derechos, a su integridad física o mental, obviamente la tenencia compartida no se tiene por qué dar, pues, ¿no? Ahora, y eso es el criterio también, como van a ver en algunas casaciones, que sigue la Corte, ¿no? O sea, mientras la violencia esté dirigida al niño, definitivamente no se tiene por qué brindar. Sin embargo, pero debemos también señalar, ¿no? Que no debemos olvidar que existe una ley, la ley 30.036/4. Esa ley, ¿no? Tiene un objetivo. El objetivo es resguardar la integridad física y psicológica de todas las personas, y en especial de la mujer por su condición de vulnerabilidad, pero aún más especialmente del niño y adolescente. Mucho más, porque tiene una condición de vulnerabilidad aún mayor. Debemos recordar que el interés superior del niño señala que cuando existen intereses contrapuestos, como por ejemplo el interés de la madre y el interés del niño, ¿qué debe preferirse? El interés del niño. Y esta ley 30.036/4 sirve justamente para situaciones como lo estamos viendo, ya sea en una tenencia monoparental, ya sea en una tenencia compartida. Si se ve algún indicio de violencia, ya sea por el padre que ejerce la tenencia o por el padre que visita, o en este caso, en el caso del régimen de tenencia compartida por cualquiera de los dos, debe entrar a tallar. O sea, la madre o la persona que advierte este tipo de violencia, inclusive el propio niño, puede formular su denuncia. Y las medidas de protección son automáticas prácticamente, y todos lo sabemos. O sea, estas medidas de protección son inmediatas, inclusive podrían restringir el derecho a visitas, podrían restringir el derecho a la tenencia. Entonces, no es que la tenencia compartida aumente, la violencia persiste y va a mantenerse, ya sea una tenencia monoparental o una tenencia compartida. Cualquiera de los dos regímenes es persistente. No es que en una va a haber más, en otra va a haber menos, no. La violencia en sí no elige y no sabe de modalidades. Existe y punto. Y ante una existencia de violencia se tiene que acudir a las herramientas legales que tenemos. Justamente se ha flexibilizado tanto el sistema para el tema de otorgamiento de las medidas de protección, que inclusive no piden pericias, no piden certificados médicos legales. Y en época de COVID basta solamente la denuncia para otorgar medidas de protección, que en realidad se debe usar.
y no debemos restringir los derechos ni limitar los derechos de los niños a la coparentalidad y de los padres a la corresponsabilidad. Bajo ese argumento, cuando hay una herramienta legal conocida y todas nuestras políticas públicas están sentadas y orientadas a que esta protección sea inmediata. Entonces, y teniendo en cuenta esto, precisamente quiero ir, antes de que me olvide, a lo que señala, aquí existe un decreto legislativo, ojo, el decreto legislativo 1408 señala decreto legislativo para el fortalecimiento y prevención de la violencia en la familia, violencia en las familias. Este decreto legislativo, quiero que sean atentos a lo que dice, a su finalidad. Tiene como finalidad este decreto contribuir al fortalecimiento de las familias democráticas, como es una tenencia compartida, una responsabilidad parental, de manera que se consideren los intereses y necesidades de todos sus integrantes en la toma de decisiones y propiciando relaciones igualitarias, inclusivas, respetuosas y libres de violencia. Entonces es lo que busca: relaciones igualitarias, familias democráticas, donde se respeten los derechos de todos, ¿no? Tanto de ambos progenitores como sus hijos. ¿Y cuáles son los principios que orientan a la actuación del Estado para la prevención de la violencia en las familias? A la protección de las familias, a una atención prioritaria en situaciones especiales, familias que tengan discapacitados, familias en crisis con separación, a la igualdad y no discriminación, principio y derecho fundamental que reconoce a los integrantes de las familias el respeto de sus derechos, en condiciones de igualdad, en el ejercicio de sus obligaciones, así como en la participación, gestión y cuidado de los y las integrantes vulnerables. Habla del interés superior del niño y adolescente, y el otro, la corresponsabilidad familiar. Eso lo hemos escuchado, ¿verdad? Hemos hablado de la corresponsabilidad y ahora es más específico: corresponsabilidad en la familia. Dice: la distribución igualitaria de las tareas domésticas y de cuidado entre los hombres y las mujeres al interior de las familias es un elemento clave para el desarrollo de las personas y de las familias en sí mismo, y considera las capacidades, dificultades de la tarea y el tiempo de cada cual de acuerdo a su edad y madurez, propiciando el desarrollo de la autonomía de sus integrantes y la mejora en las interacciones del medio familiar. La corresponsabilidad familiar implica además que tanto el hombre como la mujer son responsables del mantenimiento económico del hogar. Entonces, este decreto legislativo reconoce que la corresponsabilidad familiar, el propiciar relaciones igualitarias, familias democráticas, como lo mismo que impulsa la tenencia compartida, es una herramienta que previene la violencia de la familia. Ojo, y es del año 2018. Ahora, en el tema, hay otro tema que quisiera decirlo, y ya Reader me ha dicho que tenemos poquito tiempo, y termino creo que con esto. El caso Fornerón, sí, o mejor el caso Atala-Rifo. El caso Atala-Rifo y Niñas versus Chile es un caso que aborda la tenencia, ¿ya? Y sí, exactamente, aborda la tenencia. Y es un caso bastante emblemático, bastante conocido. Yo sé que todos los profesores lo toman, y también lo estoy utilizando como un criterio para analizar el tema de la violencia, si en realidad la tenencia compartida fomenta la violencia. Y en base a indicios es suficiente para restringir el derecho a la tenencia o a la tenencia compartida, porque en realidad sería ambos. Si es a la tenencia monoparental, también aplicaría para la tenencia compartida. El caso Atala-Rifo es de una jueza chilena, que se divorció, tenía tres hijas, y se divorció, le entregaron la tenencia a la mamá, pero la mamá cambió de orientación sexual, tuvo una pareja de su mismo sexo, se enteró el papá puso una demanda de tenencia, por acuerdo nada más era la tenencia en ese momento, se tomó conocimiento de eso y demandó la tenencia.
En primera y segunda instancia no le dieron la razón al papá, pero en la Corte Suprema sí le dieron la razón. Y es por eso que la jueza Atala va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es lo resaltante? Y para ser bastante breve, ¿no? ¿Cuál es lo resaltante de este caso? El principio del interés superior del niño y las presunciones de riesgo, no basta invocar un fin legítimo. Esta es la parte que lo voy a señalar a modo de resumen. La Corte constata que la determinación del interés superior del niño en casos de cuidado y custodia de menores de edad se debe hacer a partir de la evaluación de comportamientos parentales específicos y su impacto negativo en el bienestar y desarrollo del niño según sea el caso. Daños y riesgos reales y probados, y no especulativos o imaginarios. Por lo tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres. Entonces, la violencia, que es la gran oposición que se tiene a la tenencia compartida, porque dice que expone a una situación de riesgo, normalmente, lo tengo que decir, cataloga al varón de violento. Entonces, al catalogar al hombre de violento, le están diciendo que él no puede ejercer la tenencia, y no puede ejercer ni la tenencia monoparental exclusiva ni la tenencia compartida, porque si no se puede uno, no se puede el otro. Hay un riesgo. Y no podemos legislar en base a presunciones de riesgo. Es cierto, la violencia existe, pero existe una ley 30.036.4 que se debe usar en esos casos. Ahora, la Corte, en el caso Atala Rifo y en el caso Fornerón, ha dicho, no podemos estereotipar, y estamos estereotipando no solo a las mujeres, también a los hombres. Estos estereotipos, y mira, que las mujeres, nosotras, como el sexo femenino, siempre hemos dicho, nos están catalogando como solamente que podemos cuidar a los hijos, somos las únicas encargadas del hogar, no podemos hacer más cosas. Pero a la vez estamos diciendo, pero los hombres son incapaces, son violentos, son agresivos. Entonces, es una contradicción. Estamos llegando a contradicciones. Si solamente nosotras somos las que tenemos que asumir el cuidado, está mal. Pero si el otro lo quiere asumir, está mal, porque es hombre, es agresor, es violento. Entonces, es uno o es lo otro. El principio de la lógica es el principio de no contradicción, ¿verdad? Entonces, sí, hay violencia de la parte de la mujer y violencia de parte del varón, pero para anular el derecho o para privar de un derecho a la tenencia, acceder a una tenencia o ejercer una tenencia compartida, la Corte le ha dicho, son comportamientos específicos, daños y riesgos reales y probados. No vale especulaciones, no vale presunciones, no vale estereotipos. Sin embargo, nosotros sí tenemos la ley 30.036.4, que basta una denuncia y el toque dictan las medidas de protección. Entonces, sobre este punto, en esa jurisprudencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dieron la razón a la jueza Atala, porque ahí le estaban discriminando en relación a su orientación sexual y se había probado por un instituto de psicología que el tener madres del mismo sexo no perjudicaba a la menor, a las 3 niñas en el ejercicio de su parentalidad. Qué lástima que se haya terminado el tiempo. Me he quedado con diapositivas que no he podido compartirlas, pero espero y confío en que ustedes sí lo puedan acceder y de repente estudiar ya por su cuenta. Hasta una pronta oportunidad, espero muy pronto. Cuídense mucho.